En un rincón del mundo antiguo, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, vivía un hombre llamado Abraham. No era un nómada errante ni un hombre sin rumbo. Abraham tenía raíces, riqueza y una vida establecida. Era respetado, conocido, parte de una gran familia. Su futuro parecía asegurado, hasta que algo inesperado sucedió. Una voz, no cualquier voz, una voz que rompió el silencio de lo cotidiano, una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Y Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le da un mapa, no le explica el destino, solo le da una dirección espiritual. Sal. Sal de lo que conoces. Sal de tu comodidad. Sal de todo lo que define quién crees que eres y confía en mí. ¿Puedes imaginarlo? Dejar tu ciudad, tu casa, tus costumbres, a tu padre anciano, a tus hermanos, tus memorias, y todo por una palabra, una promesa que no tiene fecha de entrega, solo la voz de un Dios invisible diciendo: yo te mostraré el camino. El llamado de Dios no siempre es racional, a veces no tiene lógica, no ofrece garantías, a menudo exige lo más difícil: obedecer sin entender. Pero fue ahí, en medio de esa incertidumbre, donde comenzó el verdadero viaje de Abraham, no hacia una tierra, sino hacia una relación con Dios, una relación que lo convertiría en el Padre de Naciones, en el amigo del Eterno. ¿Y tú? ¿Has sentido ese tipo de llamado? Tal vez no se escuchó con palabras, pero sabes que hay algo dentro de ti que te dice: sal, cambia, avanza, confía. El llamado de Dios sigue vivo, y a veces empieza cuando todo lo que tienes te resulta insuficiente y decides dejar lo seguro por lo verdadero. Abraham obedeció. No tenía certezas, pero tenía una palabra. No tenía rumbo claro, pero tenía fe. Junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus siervos, emprendió un viaje largo, incierto, difícil, hacia la tierra que Dios le mostraría. Más de 1000 kilómetros a pie, atravesando regiones hostiles, lidiando con peligros, hambre, climas extremos. ¿Y todo para qué? Para obedecer. Porque el viaje de la fe no siempre es cómodo, pero siempre transforma. Y entonces llegan las pruebas. Apenas llega a Canaán, la tierra prometida, Abraham se encuentra con hambre. No hay comida, no hay respuesta inmediata. Así que baja a Egipto. Y allí miente. Dice que Sarai es su hermana por miedo a que lo maten. El hombre de fe tiene miedo. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has obedecido a Dios y, en lugar de bendición inmediata, encontraste dificultad? ¿Has sentido que hiciste lo correcto y aún así la vida te golpeó? Abraham también. Su camino estuvo lleno de incertidumbre, errores, arrepentimientos, pero también de reencuentros con la promesa. En un momento clave, Abraham permite que su sobrino elija primero. Lot escoge las tierras fértiles y deja a Abraham con lo que parece lo peor. Pero Dios vuelve a hablar y le dice: alza ahora tus ojos, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El camino de la fe no depende de lo que elijas con tus ojos, sino de lo que Dios ya ha preparado para ti. Y en medio de tantas pruebas, una promesa se hace más clara. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia. Pero Abraham no tiene hijos. Sarai es estéril. Ambos son ancianos. Y sin embargo, Abraham cree, no porque ve la solución, sino porque conoce al que prometió.
Fe no es tenerlo todo claro. Fe es caminar cuando no ves. Es creer cuando todo dice que no. Es esperar cuando ya no hay tiempo. Pasaron los años, muchos años. El polvo del desierto ya había cubierto muchas esperanzas. Abraham y Sarai envejecían. Cada amanecer era un recordatorio de que la promesa parecía cada vez más imposible. Y aún así, Dios seguía hablando, seguía prometiendo. Decía que la descendencia vendría, que la tierra sería suya, que su nombre sería grande. Pero, ¿cómo? ¿Cómo creer cuando tu cuerpo ya no puede más? ¿Cómo esperar lo sobrenatural cuando lo natural ya ha muerto? Un día, 3 hombres se acercaron a su tienda. Uno de ellos habló con autoridad divina y le dijo a Abraham: el año que viene, por este tiempo, Sara tendrá un hijo. Y Sara se rió. No fue una risa de alegría, fue una risa amarga. Una risa que decía: ¿y después de vieja voy a tener placer? Pero la respuesta del cielo fue firme, clara, eterna. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, 14. Y sucedió. Como Dios lo dijo, contra todo pronóstico, contra la ciencia, contra la lógica, contra la edad, Isaac nació. Su nombre significa risa, porque Dios transformó la risa de duda en una risa de gozo. El hijo de la promesa llegó, no por el esfuerzo humano, ni por la estrategia, sino por la fidelidad de un Dios que nunca miente. Lo imposible había sucedido. Quizás tú también has esperado algo tanto tiempo que ya parece ridículo seguir creyendo. Quizás ya te resignaste o tal vez hasta te reíste amargamente como Sara. Pero hoy, esta historia te recuerda que los tiempos de Dios no son los nuestros, que si Él lo prometió, lo hará, y que lo imposible no es un límite para el cielo, sino el escenario donde Él más se glorifica. Isaac fue más que un niño, fue un recordatorio eterno de que cuando Dios habla, la historia cambia. Cuando por fin parecía que todo estaba completo, cuando la promesa se había cumplido y la alegría inundaba el corazón de Abraham, Dios habló de nuevo. Esta vez con una petición que parecía absurda, inhumana, incomprensible. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. No hubo protestas, no hubo quejas, solo obediencia silenciosa. Abraham subió al monte, con la leña, el cuchillo y el corazón hecho pedazos. Isaac, su hijo amado, preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Y Abraham respondió, con una fe que cortaba el aire: «Dios se proveerá de cordero, hijo mío». En el último segundo, cuando la prueba había llegado al punto máximo, la voz del cielo detuvo su mano. «No extiendas tu mano sobre el muchacho». Y allí, enredado en un arbusto, estaba el cordero, el sacrificio que Dios había provisto. Isaac fue salvado, pero más aún, la fe de Abraham fue sellada como eterna. Este momento no fue solo una prueba personal, fue un anticipo profético, porque siglos más tarde, en ese mismo monte, otro padre entregaría a su hijo, pero esta vez no habría voz que lo detuviera. Esta vez, el cordero no se quedaría atrapado en un arbusto. Esta vez, el cordero moriría por ti, por mí, por todos. La historia de Abraham no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestra alma. Dios sigue llamando, sigue pidiendo que salgamos de lo conocido, sigue guiándonos por caminos inciertos y a veces también nos pide lo más difícil, que soltemos lo que más amamos para confiar en Él por completo. Pero si aprendemos algo de Abraham, es esto: Dios no se contradice, Dios no falla, Dios siempre provee. En el lugar del sacrificio, Él ya preparó la provisión. Tal vez hoy estás en el camino,
y no entiendes hacia dónde te lleva. Tal vez estás en la espera y te has cansado de creer. O quizá estás en la prueba, con el cuchillo en alto, sin entender lo que Dios está haciendo. Pero esta historia sigue gritando a través del tiempo. Dios es fiel, Dios cumple y Dios provee. Si esta historia tocó tu vida, suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje. Cada semana descubrimos juntos cómo las historias reales de la Biblia siguen hablando con poder a nuestro mundo moderno.